Bienvenidos a nuestra siguiente lección. En esta oportunidad quiero poder platicar con ustedes acerca de los diseños para el liderazgo que fueron ejemplarizados en la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces vamos a ver algunos diseños del liderazgo. Según aprendemos principios y fundamentos que la Biblia nos enseña. Y el primero que queremos mirar es sobre el llamado al liderazgo. El llamado al liderazgo viene de Cristo como cabeza de la iglesia. Y es importante que nosotros podamos analizar este concepto porque a veces nosotros nos cuestionamos cómo es que llego a ser líder en el reino del Señor. Y vemos nosotros que en realidad el llamado al liderazgo viene de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Fíjense en Marcos 3:14, como menciona Marco, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjense cómo fue Jesús después de subir al monte a orar y buscar la voluntad del Padre acerca de quiénes iban a ocupar esos cargos como discípulos cercanos a Jesús. Él bajó y después asignó, estableció, escogió a 12 personas. Y el propósito por el cual él los escogió, si se dan cuenta según este versículo, es primero para que estuviesen con él. Y yo creo que esa es una clave muy importante de los diseños de Dios, que para ser un líder en el reino, para ser un líder cristocéntrico, uno tiene que primeramente estar con él, tiene que pasar tiempo con el Señor. Muchos líderes tratan de hacer las cosas por sus propias fuerzas, pero no es así. Tenemos un llamado principal que es el de poder estar cerca del Señor Jesucristo. Él llamó a sus discípulos para que estuviesen con él y después, y en base a esa relación cercana que tenían con él entonces pudo enviarlos a predicar. Veamos también en el libro de los Hechos otro versículo, el capítulo 13, verso 2, que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Nuevamente en este versículo vamos a hacer notar algunas cosas que tienen que ver con el liderazgo que uno ejerce y el inicio en el corazón del Padre y del Hijo cuando a través aquí del Espíritu Santo nos comunica o le comunicó a la iglesia que deberían de apartar a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual el Señor los había llamado. Nuevamente, el llamado al liderazgo viene de Dios. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nuevamente, enfatizando este versículo que el don, el regalo, el llamado viene de Cristo. Nuevamente, Efesios 4:11, estos son versículos que estudiamos en la lección pasada, por eso estoy repasando rápidamente. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nuevamente, Cristo es quien los constituyó. En Gálatas 1:1 dice Pablo, hablando Pablo, dice Pablo, apóstol. Y después fíjense cómo él pone en paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo reconoció que su llamado venía del Padre. Su llamado venía de Jesucristo, venía de Dios, no venía de ningún hombre, no fue un ser humano quien lo colocó como apóstol o como profeta o como ministro del Señor, sino fue el mismísimo Dios quien lo llamó. Y el último versículo que vamos a ver ahí en ese punto, en Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquí el Señor hablando con Ananías para que fuese y impusiese manos sobre Pablo para que fuera sanado, le dice, fíjate, él es un instrumento escogido, que he escogido, ¿verdad? Entonces es algo que necesitamos recordar.
Nuestro liderazgo, diseñado por el Señor, viene como un llamado de parte de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo punto que queremos ver aquí es las raíces del liderazgo descansan en el hogar y la familia. En 1 Timoteo 3, del 4 al 5, leemos que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjense cómo este versículo, en los requisitos que Pablo está dando a Timoteo acerca de los que desean el obispado, de los que desean ser ancianos o pudiéramos decir en este caso líderes eclesiales, la importancia que pone Pablo en el hogar, en la familia, como base fundamental para su liderazgo, para el liderazgo de quienes van a ejercer en la iglesia. Fíjense, hay que saber cómo gobernar bien la casa de uno. Hay que saber cómo criar a los hijos, cómo tenerlos encaminados bien. Y eso es algo muy importante porque, como dice la pregunta, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La tarea de liderar en la iglesia es una tarea muy importante, es una tarea muy difícil. Ser líderes en el reino te pone una lupa encima, la gente te está viendo continuamente y no es cuestión de predicar algo y vivir lo contrario. O sea, en realidad la manera más eficaz en la cual nosotros lideramos es a través de nuestro ejemplo, a través de quienes somos. Entonces, para el liderazgo en la iglesia, es importante asegurarnos de que estemos llevando bien nuestra vida personal y nuestra vida familiar, porque la raíz del liderazgo cristocéntrico descansa en el hogar y la familia. Fíjense cómo en Efesios Pablo habla acerca de algunas perspectivas familiares que son importantes en la vida de cada cristiano, pero más importante todavía en aquellos quienes van a ejercer el liderazgo. En Efesios 5, 22 al 25 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Solamente este versículo para dar un ejemplo de los muchos versículos que hay en la palabra de Dios que hablan acerca del hogar, hablan acerca de las relaciones entre el marido y la esposa, entre padres e hijos. O sea, la importancia de realmente permitir que el Espíritu Santo nos transforme en buenos creyentes en casa, que seamos la misma persona en casa que lo somos en la iglesia, que lo somos en el trabajo, que lo somos en la calle, en nuestras relaciones con nuestros amigos o desconocidos. Tenemos que aprender a ser íntegros y ser personas que empiezan su ministerio, empiezan su liderazgo haciéndolo en casa, liderando en casa, con el buen ejemplo. Y aquí, como ven, la relación matrimonial entre esposa y esposo, obvio, los dos tienen que estar, como dice la Biblia, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces hay un sometimiento mutuo, hay un amor y un respeto mutuo. Entonces las relaciones matrimoniales son muy importantes. Es muy triste cuando vemos líderes que continuamente están teniendo que o esconder o tapar o excusar los problemas que hay en casa. Y eso no es bueno. O sea, en realidad debemos de liderar con el ejemplo. Y no que seamos perfectos, pero aun cuando se cometen errores podemos ser ejemplos de cómo se perdona, cómo se arrepiente uno, cómo se restituyen las cosas cuando se hacen equivocaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo muy importante. Quiero que entiendan que el liderazgo y el desarrollo de líderes comienza en casa, comienza con la familia. Tercero, el principio de discipulado anciano joven se aplica en casa y en la iglesia. Ahora, hay un principio que le llamamos el discipulado anciano joven y es donde estamos viendo que las personas mayores
en el sentido mayores en el Señor, porque puede ser uno un líder joven, pero tiene experiencia, tiene madurez en Cristo. Y ese es el factor importante. A veces hay personas mayores en edad, pero son inmaduras en la fe. Entonces, más que todo, estamos hablando de los ancianos en la fe, aquellos que tienen madurez espiritual, que ya no son niños tomando leche, sino que ya están comiendo un buen churrasco, un buen manjar de carne, ¿no? Estamos hablando de aquellos que han madurado. Entonces, vemos algunos ejemplos bíblicos aquí en este principio de discipulado anciano joven, donde el maduro ayuda al que está desarrollándose a crecer. ¿Y cómo se aplica en casa? Igual como se hace en la iglesia. Por ejemplo, entre padres y hijos, vemos en Deuteronomio 6:7, nuevamente edificando encima del principio y fundamento bíblico anterior, los padres y los hijos. Se le da la exhortación que repetirán las enseñanzas, la palabra de Dios, la ley, todo lo que tenían ellos que aprender. Dice, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo, en cada momento. Pero es una encomienda a los padres para con los hijos, que si vemos nuevamente aquí el principio anciano joven, donde los padres que son mayores, son más maduros, empiezan a discipular, empiezan a desarrollar a sus hijos en la fe a través de la comunicación de la palabra de Dios y a través de las enseñanzas que han aprendido ellos en el transcurrir de su vida. Otro que vemos aquí tiene que ver con Moisés y Josué. Aquí vemos un equipo de trabajo anciano y joven. En Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Vemos aquí la relación entre Moisés y Josué. Vemos Moisés, el mayor, el más maduro, el que pudiéramos decir está ejerciendo cierto liderazgo, tiene a la par suya un aprendiz, tiene a la par suya un discípulo, tiene a la par suya un líder en potencia, un líder desarrollándose. Y él, Josué, se mantenía cerca de Moisés y se mantenía cerca del tabernáculo, de la presencia de Dios. Y vemos aquí este principio, cómo Moisés transmitía a Josué y eventualmente Josué tomó las riendas, por decir así, del ministerio, ya que Moisés falleció. Vemos aquí entonces otro principio de anciano joven con Elías y Eliseo. Fíjense en esta conversación en Segunda de Reyes, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vemos aquí nuevamente como Moisés y Josué, tenemos a Elías y Eliseo, esa relación de anciano discipulando joven. Este profeta estaba capacitando a otro profeta. Este es un principio bíblico muy importante, donde vemos que los mayores en la fe, los ancianos, necesitan enseñar a los más jóvenes. Y no sé quiénes están en el curso, cuánto tiempo lleva usted en el ministerio, lleva en el camino del Señor, pero algo que usted está aprendiendo, espero yo, es de sus líderes en sus iglesias, de los pastores que están ejerciendo en el ministerio en Paraguay, aquellos que son más maduros, que llevan más tiempo, que están experimentados, están invirtiendo en ustedes para que ustedes puedan crecer y desarrollarse como buenos líderes. Nuevamente el ejemplo de hijos y padres, vemos en Efesios 6:1-4, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuevamente el principio de discipulado anciano joven. Vemos otro más. Aquí vemos Pablo y Timoteo. Fíjense, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, un joven, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él,
y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, fíjense cómo este discipulado de anciano joven, Pablo, que ya lleva más tiempo en el Señor, encuentra a un joven, Timoteo, lo añade a su equipo ministerial y velando por su bienestar, porque es lo que hacen los líderes mayores, velan por el bienestar de sus discípulos, de los líderes que van formando. Timoteo, por su relación de sus padres y tener un padre griego, una madre judía, Pablo sabía que eso iba a causar problemas cuando ellos llegaran a diferentes sitios, diferentes lugares donde tenían que entrar. Entonces, él dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Va a ser importante que te circuncides para que de esa manera evitemos esos problemas y podamos nosotros tener mejor oportunidad de ministerio entre las culturas judías. Entonces, vemos nosotros aquí algo importante, donde en el discipulado anciano joven, el anciano vela por el bienestar del joven y el joven sabe aprender y obedecer y seguir la guía del mayor. Y vemos otro aquí, dos más en este punto. Tengo varios ejemplos acá porque realmente yo creo que este es uno de los puntos más importantes en el discipulado, en el desarrollo de líderes, es que los que van adelante de uno son los que tienen que ayudarlo a uno. Y si usted va adelante de otro, usted debe estar ayudando a los que vienen tras de usted para poder encaminarlos en los caminos del Señor. Como en este caso, las ancianas y las mujeres jóvenes. Tito, Pablo le escribe a Tito y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y entonces habla de las ancianas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero fíjense aquí donde viene el contexto que quiero enfatizar, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se da cuenta? Ahí es donde está el principio de anciano joven, en este caso, anciana y mujer joven, donde las ancianas le enseñan a las mujeres jóvenes. Y a mí me gusta esta ilustración. Y en ese contexto familiar, normalmente se ve en los pueblos latinos, donde las abuelitas le enseñan a las hijas y a las nietas, y las madres a las hijas y a las nietas, etcétera. Se ve esa transmisión de tradiciones, de enseñanzas, de cómo hacer las cosas, y mucho más en lo que es la fe. Transmitir conceptos como cómo es que se debe de amar a un marido, cómo es que se debe de criar a un hijo. Es importante que las mujeres mayores, ancianas que conocen, maduras en el Señor, transmitan esas enseñanzas a las mujeres más jóvenes para que vayan aprendiendo y puedan caminar bien en el camino del Señor. Y ahí también concluye el texto diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito también tenía que transmitir a los jóvenes lo que él estaba aprendiendo. Y aunque Tito mismo podría ser joven, él tenía otros que eran más inmaduros que él iba enseñando y capacitando. Y el último versículo en este tema, en ese tópico, es Pablo y Timoteo, y también los fieles y otros. Y aquí les voy a mostrar. Aquí yo veo 4 generaciones de discipulado y 2 generaciones o 3 de lo que es anciano joven. Fíjense, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que si Pablo, Timoteo, o sea, Timoteo, lo que has oído de mí, pásaselo a otras personas fieles, ahí están los fieles, que si ahí está entonces Timoteo y los fieles, y entonces vemos los fieles que puedan transmitirlo a otros, y ahí están los fieles con otros, que si Pablo, Timoteo, los fieles y otros, 4 generaciones siguiendo este patrón de discipulado anciano joven, el más maduro enseñando al que va creciendo y capacitándolo en los caminos del Señor y formándolo en este caso para que ellos también sean líderes. El número 4, aquí miramos nosotros, es
perdón, la enseñanza y el entrenamiento deben ser orientados hacia la obediencia. Que si otro de los diseños que aprendemos de la Biblia, que están ejemplarizados en la Biblia, es que la enseñanza y el entrenamiento deben de ser orientados hacia la obediencia, que si cuando estamos capacitando a las personas, debemos de llevarlos hacia la obediencia. Fíjense, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas personas cantan alabanzas, cantan muchas cosas que dicen acerca de su fe, pero ser devoto en la alabanza, en los cantos y hasta en la predicación pública, y hasta las obras sociales, no necesariamente estén reflejando lo que realmente hay en el corazón. Aquí dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso habla de la obediencia, porque yo puedo llegar al cielo y decirle a Cristo, mira, hice esto y 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 tener una lista larguísima de cosas que he hecho, pero el Señor me va a mirar y decir, pero yo te pedí que hicieras esto y eso no hiciste. O sea, sí, hiciste muchas cosas, pero lo que te pedí no hiciste. No sé si están captando la importancia de lo que estoy queriendo dar a conocer. Lo más importante es descubrir y discernir cuál es la voluntad de Dios y hacerla, ser obediente a lo que Dios te está pidiendo. Porque a veces nosotros nos guiamos más bien por nuestros propios deseos, pero no pasamos tiempo para realmente consultarle al Espíritu Santo qué es lo que quieres que yo haga. Y lo más importante, es muy sencillo en el ministerio, si te dedicas a poder estar afín a la voz del Espíritu Santo y simplemente confiar y obedecer, confiar y obedecer. Siguiente versículo, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ve, nuevamente, el que oye mis palabras y las hace. La obediencia es sumamente importante. Vemos también en Mateo 28:19-20, ahí ustedes pueden notar cómo en el llamado al discipulado, la gran comisión como la conocemos, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense, dice, enseñándoles que guarden, o en otras palabras, que sean obedientes a todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, nuevamente, la obediencia. La obediencia es muy importante, es un principio que debemos nosotros de poder aprender muy bien y más que todo confirmar muy bien qué es lo que Dios está queriendo y entonces someter nuestra voluntad y ser obediente. Okay. Vamos a ver entonces ahora el número 5, otro diseño acerca y el último que vamos a tratar en esta lección es que la iglesia es establecida por medio de ministerios de equipos, o sea, trabajando en equipo. Y vemos el primer versículo, dice Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí vemos nosotros cómo el Señor mismo no los envió de a una, sino que los mandó en equipos de dos. Y el equipo más pequeño son 2 personas, ¿no? Puede haber muchos más, como los 12 que trabajaban como equipo, pero también dentro de ese equipo de 12, Él los envió de 2 en 2. Y vemos nosotros que ese es un principio, es un fundamento, es un diseño de Dios. A veces queremos ser llaneros solitarios, queremos ser independientes y autónomos y solamente salir por el mundo nosotros nomás. Pero quiero decirles de que es mucho más importante que nos dediquemos a formar equipos de ministerio, equipos ministeriales para trabajar juntos. Es mucho más fácil, es bíblico y eso es una forma en que nosotros podemos
llegar mucho más lejos. Hay un refrán que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir más lejos, entonces ve acompañado con otras personas. Igual vemos aquí cómo trabajó con el evangelista Felipe, porque uno diría, bueno, Felipe fue solo, pero fíjense, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Ve? Él estaba solo, pero cuando los apóstoles, el verso 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que sí, aunque a ti te corresponda en alguna oportunidad estar solo en algún lugar haciendo una tarea, date cuenta que no estás solo. Eres parte de una iglesia mucho más amplia, de una familia mucho más grande, y hay equipos de trabajo que pueden colaborar contigo, como en este caso, Felipe hizo su trabajo, pero vino Pedro y Juan, otro equipo, a trabajar y complementar lo que Felipe estaba haciendo. Y veamos aquí entonces Hechos 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos cómo el mismo Espíritu Santo formó un equipo de Bernabé y Saulo. En medio de otro equipo, vemos Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, estaban y Saulo y todos esos trabajando juntos en una iglesia, pero hay momentos inclusive donde Dios hace un llamado a un quizás par de ministros que están trabajando en otro equipo más grande en una iglesia y los envía al campo misionero, los envía a plantar una nueva iglesia, los envía a abrir un nuevo campo blanco. O sea, es importante entender que uno de los principios, uno de los diseños que vemos nosotros de la palabra de Dios y el liderazgo es que el trabajo en equipo es importante. Esto fue nuevamente ejemplarizado en la palabra del Señor. Y el último versículo, Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Puse este versículo porque quería que vieran ustedes ahí dos diferentes equipos de colaboradores, obispos o ancianos, es otra palabra para ellos, y diáconos. Y vemos que son dos ministerios, son dos papeles vitales, pero diferentes, importantes. Los ancianos tienen ciertas tareas y los diáconos tienen otras tareas. Y vemos esto ejemplarizado cuando hubo un problema entre las viudas griegas que no estaban siendo atendidas en el tiempo de repartir los víveres. Y fueron a la iglesia, fueron a los líderes y le dijeron, ellos dijeron, mira, nosotros vamos a seguir en la palabra y la administración de la oración, pero escojan entre ustedes diáconos para que puedan atender las mesas y servir a las viudas en esta necesidad. Solo un ejemplo pequeño para que vean que hay diferentes trabajos que hacen los ancianos y también los diáconos, pero trabajan en equipo, no es un obispo nomás, no es un diácono nomás, sino es un equipo de obispos, un equipo de diáconos. Y por eso en nuestro movimiento hay distritos, hay regiones, hay áreas donde los pastores colaboran juntos. Y eso es lo más lindo, cuando podemos trabajar juntos como pastores y líderes. Si vamos a plantar iglesias, no es como decir, bueno, esta ciudad es mía sola. Solamente yo voy a ser el pastor de esta ciudad. No, pueden haber varias iglesias en la ciudad, varios líderes cuadrangulares trabajando juntos por el mismo fin, alcanzar a las almas perdidas, discipularlas y hacer que el evangelio se expanda en todas las regiones del Paraguay y el mundo. Que sí, hermanos, este punto final que acabo de mencionar concluye esta lección y será hasta la próxima.